Familia, entonces vamos a nuestro pasaje de hoy, Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a finalizar el libro. Vamos hoy día a estudiar entonces desde el 11 hasta el 21. Vamos a finalizar el libro, hoy día la carta. Ha sido una carta de mucha instrucción, ha sido una carta de mucha corrección. Las palabras que más ha repetido Pablo en esta carta es esto enseña, esto te mando, y eso es muy importante entenderlo, que es una carta instructiva para un joven pastor llamado Timoteo, que está a cargo de una iglesia bastante grande, que es la iglesia de Éfeso, y él tiene que hacer y tomar ciertos pasos en su ministerio para cuidar la iglesia del Señor. Recordemos que la iglesia, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es de Jesús, y entonces es Jesús el que nos dicta la forma en que la iglesia se debe hacer, la manera de ser iglesia. Está muy de moda eso de la forma de ser iglesia, y ser iglesia significa ser como Jesús quiere que la iglesia sea, no la forma en que nosotros pensamos que la iglesia debe ser. Jesús compró la iglesia a precio de sangre. Él nos compró a nosotros, te compró a ti, me compró a mí, y Él nos puso en un grupo y Él nos trajo a la iglesia. Ninguno de nosotros se afilió a la iglesia porque no es una institución, sino que cuando nosotros le dimos nuestra vida a Jesús y nosotros fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo y fuimos salvos, entonces ahora sí somos parte de la iglesia. Jesús nos trajo a ser parte de la iglesia. Cantábamos, llévame al lugar santísimo. Eso era imposible antes de Jesús. Ir al lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo. Era un lugar vetado para el ser humano. Solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía que hacer un sacrificio, toda una ceremonia de lavamiento por sí mismo primero, un sacrificio por sí mismo primero, para luego entrar a ese lugar y ofrecer un animal en propiciación por los pecados por todo el pueblo, el Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces el pueblo gozaba de un año más de perdón. Pero ahora dice Hebreos que el sumo sacerdote Jesús, el gran sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo él mismo, y él nos abrió el velo, rasgó el velo del templo. Una de las primeras cosas que pasó cuando Jesús murió fue el velo se rasgó del templo. Ese velo que no dejaba pasar, no había acceso hacia él, el velo se rasgó, y se rasgó de arriba a abajo, porque no fue el hombre el que lo rompió, sino que lo rompió Dios mismo, enviando a su Hijo Jesús. A través de la carne de Jesús, a través de sus heridas, nosotros podemos hoy día entrar y tener acceso directo al Padre. Entonces esa es la iglesia. La iglesia no es una institución que yo pueda manejar a mi manera, que yo pueda manejarla como se maneja una empresa, o que yo pueda manejarla como se maneja un curso en el colegio. Nada de eso. Eso no funciona así. Entonces la iglesia funciona como Dios quiere que funcione. Entonces lo que ha estado diciéndole Pablo a Timoteo en estos últimos capítulos, principalmente en este último capítulo, es algunas enseñanzas y algunos mandamientos respecto a algunos hombres que estaban usando mal la palabra de Dios. La estaban usando para nada más que constantes rencillas. Simplemente lo que ellos querían tenían un interés corrompido al usar mal la Biblia, solamente para pelear y para batallar con otros, pero no lo usaban para ser transformado. Y ese es el gran problema que hay en nuestro tiempo. Mucha gente quiere usar la Biblia para debatir, y la Biblia es para cambiar nuestra vida, para transformar nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo le ha estado diciendo a Timoteo. También que hay algunas personas que quieren enriquecerse en el ministerio, quieren tomar la Biblia como fuente de ganancia, quieren tomar el ministerio como fuente de ganancia. Y Pablo le dice en el verso 11 ahora, en nuestro versículo de hoy día, en el versículo 11 que corresponde hoy, dice, pero tú. O sea, Timoteo aquí tiene que marcar una diferencia. Timoteo no debe ser igual que estas personas. Un pastor conforme al corazón de Cristo no debe ser como este grupo de hombres que tienen un interés corrompido, que lo único que quieren es contender de palabras y traer discusiones y usar la Biblia para esos propósitos.
y usar la Biblia como fuente de ganancia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Y me gusta cómo Pablo trata a Timoteo. Le dice, oh hombre de Dios. O sea, Pablo le recuerda a Timoteo que él es un hombre de Dios, que no es un hombre que viva por sí mismo, es un hombre de Dios. Él ha sido llamado por Dios, le pertenece a Dios, y es un hombre que Dios ha escogido para ser un líder y un pastor, ha llamado para ser un pastor en la iglesia. Y Timoteo tiene que recordarse de eso. Y es algo que nosotros necesitamos constantemente recordar, es que tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Eso es algo que constantemente tienes que recordar, que tú no eres alguien independiente, que Jesús te compró y tú eres de Él. Por lo tanto, tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Eso es muy importante. Eso nos da una posición diferente al resto de las personas. Y no mejores. No es que seamos mejores, pero pertenecemos a Dios y le pertenecemos a Él. Por eso somos hombres y mujeres de Dios. Y eso es un término que a veces se usa tanto como para referirse solamente a líderes o a pastores, pero es un término que cualquiera puede usar porque corresponde usarlo. Cualquier persona que ha entregado su vida a Jesús es un hombre de Dios. Cualquier mujer que haya entregado su vida a Jesús es una mujer de Dios. Y eso nos recuerda a Pablo y le recuerda a Timoteo, que como hombre de Dios, entonces debe vivir de una forma diferente, debe marcar una diferencia, debe ser distinto a todas las personas que enseñan doctrinas diferentes, que no andan conforme a Cristo, que no andan conforme a la piedad y que toman la Biblia solamente como fuente de ganancia. Entonces solamente Timoteo tiene que ser diferente, no puede ser igual, no puede ser igual que los demás. Y es tan importante eso hoy en día. Nosotros no podemos ser como el mundo, y menos contra como muchos cristianos falsos son el día de hoy. El mundo tiene demasiados falsos cristianos para ser uno más de ellos. Necesitamos ser hombres de Dios. Debemos ser distintos, debemos marcar diferencias en un mundo en que el cristiano ya no marca una diferencia. Debemos ser diferentes. Entonces el primer punto para esta mañana que quiero compartir es que tú eres un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, tú necesitas vivir conforme a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer Timoteo? Lo primero que debe hacer es dónde no debe estar. ¿Cuál es el lugar donde no debe estar? Y le dice Pablo, huye de estas cosas. Lo primero que un hombre de Dios debe hacer para ser un hombre de Dios es huir de las discusiones, de usar mal la Biblia, de usar la Biblia como fuente de ganancia. Debes huir de esas personas. Debes huir de esa iglesia. Si hay una iglesia en la que se te está constantemente pidiendo dinero y para esto y para esto y para esto y te manipulan y quieren pedirte dinero y 3 ofrendas en la mañana y todo, debes huir de esa iglesia. Debes huir de ella. Yo siempre digo, no da lo mismo la iglesia en la que uno se congrega. Una vez escuché una persona que dijo algo muy cierto: no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Y eso es muy importante. No toda iglesia es realmente una iglesia en la que puedo estar tranquilo. Necesito huir de los lugares donde se está dando lugar a solamente rencillas, a solamente los líderes tienen un interés corrompido, solo quieren tu dinero, solo quieren ser servidos y no quieren servirte. Entonces Pablo dice, huye de esas cosas, huye de esas personas, huye de esos pseudo hermanos que están entre ustedes. Eso es lo primero que tiene que hacer, es huir de ahí. ¿Y qué tiene que seguir? En lugar de permanecer en esto, tiene que huir y tiene que alejarse y tiene que ir a esa otra dirección. Y esa otra dirección a la que tiene que ir es la justicia. Y cuando habla de justicia, siempre necesitamos entender la Biblia en esto. Cada vez que habla de justicia el Nuevo Testamento, es lo que menciona Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir y poner nuestro pie donde Él lo puso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de esto, pero sigue esto otro, él está diciendo, tú tienes que girar y seguir a Jesús.
no seguir a estas personas, no seguir intereses corrompidos, tienes que seguir a Jesús. Y ese es el llamado que nosotros nos hace el Señor esta mañana, es a seguirlo a Él, el huir de todo lo que nos ha venido hablando Pablo en los versículos anteriores respecto a estas personas con una doctrina diferente, que dicen pero no hacen, que toman la Biblia como fuente de ganancia. Pablo dice, huye, pero además tienes que seguir la justicia de Cristo, tienes que buscar a Cristo, tienes que seguirlo y poner el pie donde Él lo puso. También nos dice que tiene que seguir la piedad. Muy importante. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia, familia, la palabra piedad se está refiriendo al poder llevar a la práctica lo que he aprendido de la Biblia. Eso es piedad, una vida piadosa. Cada vez que la Biblia habla de un hombre piadoso, está hablando de una persona que es diferente, que es distinto, que tiene un comportamiento diferente, que ha sido cambiado y transformado por el Espíritu Santo y que está caminando de una manera distinta. Hacia esa dirección nosotros debemos volcar, hacia Jesús, hacia la piedad, hacia la fe en Cristo, hacia el amor de Cristo, hacia la perseverancia y la amabilidad. Son cosas a las cuales nosotros tenemos que girar. Entonces, no solamente necesitamos huir de ciertas cosas, tentaciones, sino que además debemos de ir en pos de todas esas cosas que nos menciona este verso, el 11, ¿no? Otra cosa, y lo segundo que tiene que hacer un hombre de Dios, debe pelear la buena batalla de la fe. Y es lo que nos dice el verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Eso es lo segundo que Timoteo debe buscar, debe pelear la buena batalla de la fe. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros vinimos a Jesús, nos pone en una posición tal que es una posición que va a ocasionar mucha oposición. Es un juego de palabras, pero es así. Cuando Dios nos pone, nos salva y nos pone en una posición, Él nos pone en una posición diferente, eso va a ser una posición que va a recibir oposición constantemente. Pasamos al campo de batalla realmente. Antes de venir a Jesús, nosotros estábamos siendo los hijos de ira, que nos menciona Efesios 2. Nuestro padre, aunque suene duro, era Satanás. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los religiosos? A los religiosos. Les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Nosotros, antes de venir a Jesús, teníamos esa condición. Éramos por naturaleza, dice Efesios 2, hijos de la ira, como todos los demás. Y en realidad estábamos en un campo de diversión, pero esa diversión tenía corta duración. Duraba solamente lo que dura la montaña rusa, una vuelta a la montaña rusa y ya. La diversión era poca. Y eso es lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece una diversión muy corta, de corta duración, muy cortita. Todo lo que el mundo ofrece es temporal y de muy corta duración. Éramos por naturaleza hijos de la ira, pero ahora pasamos de estar en un campo de juego, en un campo de batalla. En un campo de batalla, en donde estamos realmente en una batalla, tú y yo. Y tenemos múltiples enemigos a nuestro alrededor. Satanás es el primer enemigo que viene contra nosotros. Satanás quiere derrotarte, quiere desanimarte. Satanás te odia con toda su furia desde el día en que tú le entregaste tu vida a Jesús. Te odia con más odio y Él te va a buscar y Él va a ir contigo y te va a tratar de liquidar. ¿Por qué razón? Porque Él te odia. Todo lo que Dios ama, Satanás lo odia. Y Satanás odia tu vida. Satanás no va a querer verte aquí ni los miércoles ni los domingos, tenlo por seguro.
Satanás no quiere que en la mañana tomes la Biblia y leas la palabra. No quiere que en la mañana tomes un tiempo para orar y buscar. No quiere que tú y tu esposa se tomen de la mano y oren juntos. Él no quiere esas cosas. Y Él va a buscar todas las estrategias y artimañas posibles para que tú puedas caer. Y Él va a usar tu debilidad y se va a aprovechar de tu debilidad. Es un campo de batalla y la batalla es fuerte. Pero nosotros tenemos herramientas y armas que el Señor nos ha dado para enfrentar esas luchas. Y eso es muy tremendo. Satanás siempre viene con un pensamiento. Viene a poner pensamientos que ni siquiera son de nosotros. Intenta poner cosas. Tú no te mereces el perdón de Dios. Otra vez lo hiciste. Mira lo que estás. Y empezamos a ver las cosas terrenales y Satanás empieza a aprovechar de todas esas cosas y empieza la lucha. Todos nosotros tenemos luchas porque somos cristianos simplemente. Todos vamos a tener lucha. Ahora estamos en el bando contrario. Y entonces eso nos hace enemigos de Satanás. Satanás es el peor enemigo que nosotros tenemos. Y él va a querer derrotarte. Pero la buena noticia es que podemos pelear esta buena batalla de la fe. Y podemos echar mano de la vida eterna. Y eso es lo importante. Que nosotros tenemos vida eterna. Y entonces, en la lucha que nosotros estamos, necesitamos echar mano de eso. Necesitamos entender que somos temporales y que las luchas son temporales también. Tu debilidad, tus luchas y el enemigo no va a permanecer y no va a tener ninguna potestad y no tiene ninguna potestad sobre ti. Porque tú eres de Dios. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello que Dios ha puesto en ti te da la garantía y la seguridad de que tú eres de Él, y entonces estás seguro del destino que vas a tomar y al cual vas a llegar. Eso es muy importante. Echar mano de la vida eterna cuando estás luchando es muy importante. Debes recordarle a Satanás tu futuro. Cuando Satanás venga e intente poner pensamientos en tu mente, recuérdale a Satanás su futuro. Y recuerda el tuyo. Son dos futuros diferentes. El tuyo es salvación eterna y comunión eterna por los siglos de los siglos con Jesucristo. El fin de Satanás es el lago de fuego que arde día y noche. Entonces, no le creas a Satanás. No oigas su voz cuando te dice: mira lo que hiciste de nuevo, mira lo que estás pensando otra vez. Cuando te diga: no leas la Biblia que no sirve para nada. Cuando te murmulle: no ores, ¿para qué vas a orar? No ores, mira, tus hermanos ni se preocupan por ti. No vayas a la iglesia, no hagas esto, no. Y va a comenzar a hablar. Cuando te hable esas cosas, echa mano de que tú eres de Dios. Tú le perteneces a Él. Tú no eres de Satanás, no tienes por qué escuchar su voz. Él es un acusete, cara de cohete. O sea, todo el tiempo está ahí acusando, acusando y acusando. Pero ¿qué es Jesús para nosotros? Nuestro abogado, defensor, que está parado y dice: un momentito, Él es mío. Él es mío. El problema es que nuestra mente a veces no cree eso. Y a veces nos perturba Satanás con tantos pensamientos y cosas que vienen a nosotros. Y entonces debemos llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo. Y debemos someternos a Dios. La forma de vencer a Satanás no es con fuerza humana, porque tú no tienes fuerza para derrotar a Satanás. ¿Te acuerdas? A veces peleamos mal la batalla de la fe. Y pensamos que para pelear la batalla de la fe, se necesita herramienta humana. Y a veces pensamos que nosotros podemos pelear la batalla de la fe. Parece ser. Bueno, Pedro pensó eso, ¿no?
Pedro pensó que podía pelear la batalla de la fe con herramientas humanas. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Recuerdan? Le advirtió a Pedro, Pedro, mira, Satanás te va a tentar, Satanás va a hacer esto contigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Y ahí está el primer error de Pedro. Pedro le dijo a Jesús, no, Señor. Qué raro, ¿verdad? Porque si yo le estoy diciendo no al Señor, entonces no es mi Señor. Porque al Señor se le dice sí, no se le dice no, ¿verdad? Si yo a Jesús lo tengo como mi Señor, entonces yo tengo que decirle sí, tienes razón, ¿verdad? De lo contrario, no es nuestro Señor. Si yo le digo sí, Señor, entonces es mi Señor. Pero Pedro le dijo no. Está corrigiendo al Señor. ¿Y cuántas veces somos como Pedro ahí? No, Señor, tú no tienes idea de lo que estoy pasando. Sí la tiene. Sí sabe lo que está pasando. Siempre decimos que Jesús tiene la última palabra, pero nunca nos recordamos que también tuvo la primera. Él tiene la primera y la última palabra. A él nada lo toma por sorpresa. Pero Pedro no quiso someterse a Jesús. No escuchó la advertencia de Jesús. Entonces la primera cosa que necesitamos entender nosotros para que podamos pelear la batalla de la fe es que necesitamos someternos a la voz de Jesús. Eso es lo primero. Necesitamos someternos a lo que Jesús dice. Es lo primero que necesitamos para pelear la buena batalla. Lo segundo que necesitamos es tirar nuestras armas personales que de verdad tienen cero valor. Lo único que pueden hacer nuestras armas personales es hacer daño. Otra vez Pedro viene de detener a Jesús. ¿Quién fue el que tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los alguaciles? Pedro. La embarró de nuevo. Quiso tomar sus herramientas. La espada era algo que llevaba Pedro siempre. Esa era su arma, herramienta y su seguridad. Y él comienza, ve al soldado y le corta la oreja. O sea, lo único que puede hacer el arma nuestra, nuestras habilidades y nuestras herramientas, lo único que pueden hacer es daño. Dañan a otros. Dañan mi relación con Dios. Me dañan a mí. Entonces, cuando yo a veces veo y a veces tenemos frases que aprendemos de otros, como ejemplo, ahora sí vamos con todo este año, con toda, con cuál, ¿qué es todo? Te pregunto, ¿qué es todo? ¿Con qué vas? ¿Vas con qué? ¿Con tu ánimo? ¿Con tu super fuerza? ¿Con qué vas? Una pregunta importante que tengo que hacerme. No, si ahora con todo. ¿Y qué es todo lo que tienes? Pedro puso a disposición todo lo que él tenía, y todo lo que él tenía era su habilidad con la espada, y solo la embarró. Lo único que hizo fue causarle daño a un soldado, daño que por lo demás Jesús amorosamente reparó. Y recriminó a Pedro y le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque no, guarda tu espadita, guarda tu cosita. Déjalo ahí, Pedro. Y Jesús nuevamente le recuerda a Pedro algo. Pedro, ¿entiendes quién soy yo o no? ¿No sabes que yo podría pedirle a los ángeles que vengan y me liberen de una? O sea, Pedro, ¿sabes con quién estás hablando? Yo soy el creador del universo, hombre. Lo hice todo. Y tú usas una espada y crees que con eso vas a lograr algo. Hermanos, la buena batalla de la fe no la peleas con tus armas porque no te sirven, van a hacer daño. Las tienes que pelear con las armas espirituales. Y las armas espirituales son la oración y la palabra de Dios, que tú las tienes y que Dios te ha dado para pelear, para vencer cualquier cosa, para vencer tus adicciones, para vencer tus rollos, para vencer tus depresiones constantes, para vencer tu exceso de éxtasis también, ¿no? Porque a veces hay algunos que están requete contra sobresaltados. Todo eso Dios te ha dado la oración y la palabra de Dios para que juntas
hagan un trabajo en ti. Entonces cuando digas ahora, este año voy con todo, que sea con esas dos cosas. Suelta todas las demás herramientas, suelta las espaditas, los cuchillitos y las cosas que tú tienes en tu vida y deja que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en ti y Él pueda darte el poder de luchar y de pelear esta buena batalla. No pelees así dando vueltas y golpes al aire. Recuerdo que cuando antes me gustaba el thrash y toda esa cosa, había conciertos y estaba el slam, ahí le llamaban slam, ¿cierto? Todos ahí corriendo en círculo y nadie le pegaba nada. O sea, que era como que de repente medio curado uno le pegaba al aire, pero pegamos golpes al aire realmente si nosotros usamos nuestras herramientas. Así que este año que sea con todo, sí, que sea con todo, pero con todo lo que Dios te ha dado, con sus herramientas, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo leerla, estudiarla, sino creerla, poner tu fe en ella. Y además la oración, que obviamente cuando tú empiezas a orar pasan cosas y siempre van a pasar cosas. Cuando tú empiezas a orar siempre van a pasar cosas. Y Dios no quiere que ores. Perdón, Satanás no quiere que ores. Satanás no quiere que ores, no quiere. Él te va a poner miles de cosas, te va a hacer sonar un teléfono, va a hacer que la vecina que nunca te visita toque la puerta. O sea, siempre va a pasar algo porque Satanás no quiere que tú ores, pero es importante orar. Que se venga a la casa abajo, pero tu momento de oración es tu momento de oración. Y lo que va a fortalecer tu vida para pelear esta buena batalla de la fe. Así que, familia, para esta batalla necesitamos echar mano de la vida eterna. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y la vida eterna es algo que el Señor nos ha llamado a caminar, pero además también nosotros hicimos una buena profesión en presencia de muchos testigos. O sea, no solamente Dios nos llamó, también nosotros tuvimos que responder. Son dos cosas que se conjugan perfecto aquí. Dios llamó a Timoteo a tener vida eterna, pero también Timoteo hizo una buena profesión en presencia de mucha gente. Él entregó su vida a Jesús delante de muchas personas, haciendo testimonio público de lo que había hecho. Echa en manos de la vida eterna, echa en manos de lo que Dios te ha dado y de las armas que Él ha dispuesto para ti. No eches mano de ti, porque normalmente tus armas van a hacer solamente daño. Te van a hacer daño a ti, le van a hacer daño a otro, le van a hacer daño al cuerpo de Cristo, le van a hacer daño a todos. Pero el Pedro de Hechos, el Pedro de Hechos es completamente diferente, completamente distinto. Ya no está con la espada en su mano, ni guardada. Ya no tiene en su vaina aquí la espada. Él solo tiene el poder del Espíritu Santo guiándolo, y la palabra de Dios y la oración. Estamos estudiando Hechos en Villarrica y también con la Escuela de Ministerio y hemos visto el cambio tremendo. Sigue siendo el mismo hombre, la misma esencia de Pedro, pero un hombre controlado con el Espíritu Santo. Un hombre que ya aprendió a usar las herramientas y las armas que Dios le dio. No su espada. Ya no cortó más orejas Pedro. Ya no cortó más orejas. Confió en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es muy importante. Recordando algo también. Mira lo que dice el verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual se manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. O sea, fíjate que
esta batalla la cual necesitamos echar mano a la vida eterna, necesitamos ser y seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos la oración, la palabra y tenemos a Jesús como ejemplo. Y ejemplo de Jesús delante de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era el gobernador de Judea y que finalmente fue el que dictaminó que fuera la cruz. Pero cuando Jesús estuvo delante de él, dice la Escritura que él no habló, no abrió su boca, excepto para decir y responder: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: sí, yo lo soy. Y algo muy importante, Jesús abrió su boca para recordarle a Pilato que él no tiene la autoridad sino Dios. Y es importante para pelear la buena batalla de fe quién tiene la autoridad y quién no. Yo no tengo la autoridad, pero Dios sí. Él tiene la autoridad. Y dice acá que nosotros debemos guardar este mandamiento hasta la manifestación de Cristo. Y nos recuerda quién es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dice, me encanta esto, el único y soberano. O sea, Jesús es soberano sobre todas las cosas. Y Él determina lo que va a pasar o no. Él es el que tiene en control todo. Él es el que te permite todo lo que te pasa. Pero Él está ahí, dispuesto para ti. Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. El control no lo tienes ni tú, ni tu jefe, ni nadie, ni ningún gobierno. Todos están sometidos al señorío y al gobierno y al dominio de Jesucristo. Él está en lo alto, Él está sentado en su trono, Él está allí. Y Dios nos tiene que recordar cada cierto tiempo eso. Y Dios nos va a echar abajo ciertas personas que teníamos puestos como nuestros reyes, para que veamos a este rey. Cuando Isaías vivía, tuvo que morir un rey para que Isaías pudiera ver al verdadero rey detrás. A veces Dios necesita matar a ciertas cosas y personas que nosotros tenemos como nuestros reyes para que podamos ver realmente al Rey de Reyes, que Él es el que está ahí. Si realmente no hubiera muerto el rey Usías, Isaías no hubiera visto realmente el Rey de Reyes que estaba ahí. Necesitamos matar aquellas cosas que nos impiden ver al Rey de Reyes. Y necesitamos eliminar cualquier capa que nos impide ver que realmente está el Rey de Reyes detrás. Y debemos pensar que Él es soberano y Él es el Rey de Reyes y es inaccesible. Sí, es inaccesible. El único que le dio acceso a Él es Jesús. Pero aparte de Jesús, nadie puede acceder al Padre. Aparte de Jesús, ninguna persona puede acceder al Padre. No hay otro método de salvación para el hombre. Es Jesús y nadie más. No podemos nosotros ir a través de otro medio, ni a través de la religión, ni a través de nuestras obras, ni a través de un rezo. Es Jesús y solo Jesús. Es el único medio. El único. No hay otro. Porque Él es inaccesible. Jesús lo hizo accesible. Es el único que lo hizo accesible. Él nos dio acceso al Padre por medio de Él. Y Él es el único digno de honra, de gloria y honor. Él es el glorificado, el que tiene que ser glorificado en tu vida, en mi vida, en la iglesia. A Él y solo a Él le debemos la gloria. Solo a Él. No es para mí, no es para el nombre de la iglesia, es para Jesús. Porque Él tiene el dominio, Él tiene todo. Y para Él es todo. Ahora, versículos 17 al 19, hay una recomendación como que Pablo insiste. Dice, a los ricos de este mundo, o sea, a los que tienen mucho dinero, había en la iglesia personas que tenían mucho dinero, eso no está mal. A veces pensamos que está mal, no está mal. En la iglesia va a haber personas de mucho dinero y eso está bien. En la iglesia puede haber empresarios y multimillonarios y con eso no hay problema.
El problema es que Timoteo debe enseñarles también a estas personas, porque hay una tendencia cuando tenemos mucho dinero, una tendencia a pensar de que somos superiores y que somos mejores. La enseñanza que Timoteo tenía que darle a los ricos de la iglesia en Éfeso era que no sean altaneros, ni tampoco pusieran la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. O sea, nos recuerda algo Timoteo, no solo a los ricos, a todos, y es que las riquezas son inciertas. El dinero es incierto. Pregúntelo a los que se dedican a la economía y a la bolsa. De un día a otro tu dinero puede costar nada, cero, si pasa un evento político de magnitud. Fue lo que le pasó a los argentinos. La gente que tenía guardado una enorme cantidad de dinero en sus cuentas bancarias, de un día a otro, de un par de días a otro, su dinero era cero, no valía casi nada. Eso pasa. Las riquezas son inciertas porque el dinero es incierto. No hay seguridad en ello. Puedes invertir en la mejor, puedes tener un asesor financiero de lujo, pero tú no manejas la incertidumbre, no manejas los acontecimientos mundiales. Y los acontecimientos mundiales obviamente varían la bolsa mucho. Así que no hay seguridad en la riqueza, el dinero es incierto. No sabemos lo que va a pasar. Aunque tengas mucho, no sabes lo que va a pasar con él. El rico debía entender que sus obras debían ser distintas, que su esperanza no debía estar en algo que simplemente va a aparecer mientras esté aquí, le va a servir, pero va a morir y no le va a servir. Entonces la enseñanza de Timoteo a estos hombres ricos de la iglesia está en el 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. No es que den todo, no es que ellos tengan que dar todo. Hay un espíritu de botar los celulares por ahí atrás. Después le toca la fila que viene. Entonces, deben ser generosos y prestos a compartir. Y esa palabra es muy importante, la palabra compartir. Que no es algo que al rico hay que quitarle. Al que tiene más hay que quitarle. No hay que quitarle. Si él es cristiano, tiene que aprender a compartir. Nunca nada ha sido con quitarle, ¿no? Nunca nada se logra con eso. Si alguien tiene dinero, bien, lo tiene. De una u otra manera, por alguna razón lo tiene. Y ya. La Biblia simplemente le dice que tiene que compartir. El cristianismo no es lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, sino que lo mío es mío, pero yo lo comparto. Esa es la diferencia. Eso es importante. Es como que no es esa visión comunista, ¿no? De que lo tuyo es mío. No es mío. Si tú te lo compraste es porque tú trabajaste para eso que es tuyo. Pero eso lo puedes compartir, que es diferente. Es muy distinto el cristianismo al comunismo. Completamente diferente. Tiene nada que ver. No es quitar. Y lo que Pablo le dice a Timoteo no es, oye, a los ricos dile que te entreguen todo. No es eso. Dice, a los ricos mándales que no pongan su esperanza en el dinero, que guarden y que estén tranquilos, que esperen y que sean generosos y que puedan compartir lo que Dios les ha dado. Tampoco dice a quién, dice que simplemente compartan. Muy importante. Entonces, verso 19 dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pablo recuerda que el dinero no es vida. Y eso es muy importante. Siempre está esa imagen de el hombre en la hamaca con una piña colada en el Caribe, con las manos así en la cabeza, tomándose la piña colada y exclamando, esto es vida. Familia, eso no es vida. No lo es. Jesús es vida. La verdadera vida. No te engañes.
no te engañes. Echa mano de lo que en verdad es vida. Y Jesús es la vida. Él te puede dar cosas que nada de eso te puede dar. Hay gente que está, esto es vida, y llega a su realidad. Y su hogar es deshecho, y su vida deshecha. Su vida desordenada, hecha un desastre. Porque no hay vida en eso, solo hay vida en Jesús. Finalmente, versos 20 al 21, tenemos la exhortación final. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones o contradicciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Es como la última exhortación y la última instrucción de Pablo para esta carta y para la iglesia de Éfeso, es que guarde todo el libro, toda la carta. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros. Guarda todo lo que tú aprendiste de esta carta. Guárdalo. Si tienes apuntes, vuelves a revisarlo y guárdalos en tu corazón. Guárdalos en tu corazón. Todo lo que se te ha encomendado. No parte de ello, todo. Y luego nuevamente le llama a evitar entrar en discusión con gente que no vale la pena entrar en discusión. Y es interesante porque hay mucha gente que hace llamar ciencia a cosas que no son ciencia. También en nuestro día, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente llama ciencia a algo que no lo es? Una pregunta. ¿Qué es ciencia? ¿A qué llamamos algo científico? Algo científico es algo que primero se observó y en segundo lugar se comprobó. Eso es ciencia. De verdad. Es que tú observas algo, observas un fenómeno, entonces tú lo llevas al laboratorio, lo estudias y lo observas y es comprobable. Puedes decir, aquí está la prueba, hay una fórmula, hay una foto, hay algo, eso. Muy importante. Eso es científico. ¿Ok? Cuando estaba Newton ahí y le cae la manzana, él dijo, hay una fuerza, parece, en el centro de la Tierra que atrae las cosas. Y luego fue al laboratorio y desarrolló la matemática y hay una fórmula. Hay una fórmula de la fuerza de gravedad que se puede medir, sabes cuánto es medible, es palpable, es comprobable. Aunque no veas la fuerza de gravedad, es algo que existe porque está y es distinta en distintos planetas. Pero por ejemplo, la teoría de la evolución, no hay una especie en el mundo que se haya mudado a otra especie. Ninguna. Hay distintas razas de perros, pero el galgo sigue siendo un perro, el chihuahua sigue siendo un perro. Es una, ¿entiende eso? Una especie. Nunca he visto un perro pasar a ser un gato, ni pasar a ser otra cosa que no sea un perro. Tampoco hay fotos de un hombre de Cromañón o el Neandertal o todas esas cosas. Hay huesos que no podemos decir que son de humanos a ciencia cierta. O sea, no se ha comprobado. No es algo comprobable, pero es súper interesante cómo gente la cree, y muchos cristianos, sin haber evidencia, sin haber sido comprobado. No ha sido comprobado, pero se enseña en los colegios y no ha sido comprobado. Entonces, hay ciencia y ciencia. Lo que es realmente comprobable y observable y se puede realmente comprobar, eso es ciencia. Y cada vez que la ciencia ha comprobado algo, ha comprobado que la Biblia es real y que la podemos creer. Cada vez que la ciencia
ha descubierto algo, la Biblia está detrás. Y ya lo había dicho antes. La redondez de la tierra, que todos pensaban y Cristóbal Colón lo miraban como loco porque se iba a ir a otro lado y se iba a caer. La Biblia hablaba muchos y miles de años atrás acerca de que Dios estaba sentado en el círculo de la tierra. Dice, que yo sepa, los círculos son redondos, ¿no? Entonces, la ciencia, la buena ciencia, la ciencia real, no contradice la Biblia. Pero hay una falsa religión con la etiqueta de ciencia. Y es la que trata de hacerte pensar que Dios no existe. Y ya te quiere llevar. Por eso es una religión. La teoría de la evolución, el Big Bang y toda esa gente que detrás de ellos está la intención de que no creas en un Dios creador de todo. Y no ha sido comprobado nada. Al contrario, no tiene ningún tipo de lógica pensar de que intenta tu casa, ponle dinamita a tu casa alrededor y aprieta el cartucho o enciende la mecha a la dinamita y que explote tu casa. Yo no he visto a nadie que diga, yo voy a hacer explotar mi casa porque quiero tener una más bonita. A ver, quiero que se arme una casa distinta a la que tengo, entonces le voy a mandar la explosión para que se arme una más bonita. Tengo malas noticias, la explosión va a tirar todos los materiales por todos lados y tu casa va a quedar deshecha. Por alguna razón, los científicos, algún grupo de la comunidad te dice que de una explosión se ordenó todo. Dices, ¿de verdad se ordenó todo? ¿Una explosión ordenó todo? ¿Qué hace una explosión? Desordena todo. ¿Te fijas? Es interesante, ¿no? No te dejes llevar por la falsamente llamada ciencia. La Biblia tiene la razón y no es contraria a la verdadera ciencia, a la que es comprobable y observable. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Ahora, me encanta cómo terminamos. La gracia sea con ustedes. Familia, de no ser por la gracia de Dios, tú y yo no estaríamos aquí. La iglesia no es iglesia y la iglesia no existiría. Es la gracia de Dios la que nos permite estar aquí hoy, la que nos permite tener acceso al Padre, la que nos permite tener una posición diferente hoy, la que nos permite tener y echar mano de algo que es la vida eterna, que es maravilloso y que se nos viene y que el Señor viene pronto. La gracia de Dios es maravillosa y debemos continuar entendiendo que la gracia de Dios es lo principal y que yo me debo mover siempre en ella. Es solo por la gracia de Dios. No tenemos ningún mérito, ninguno. Es como que Pablo le dijera, hey, y acuérdate que todo es por la gracia de Cristo. Todo se trata de Él, de su gracia, de su amor. Familia, espero que nos recordemos estas cosas y que tal como Pablo le dice a Timoteo, que guardemos lo que Él nos ha encomendado y te ha hablado a través de esta carta. Oramos, familia. Gracias, Padre.